Hay algo que cuesta aceptar, pero cuando lo ves, ya no puedes ignorarlo. No todo ambiente te edifica, y lo más peligroso es que algunos parecen inofensivos. No son tóxicos de forma evidente, no hay conflicto constante, no hay drama exagerado, no hay señales claras de esto está mal, y aún así, algo dentro de ti empieza a apagarse poco a poco, casi sin darte cuenta, porque no todo lo que te da paz te hace crecer, y no todo lo que te incomoda te hace daño. Esa es una de las confusiones más grandes que existen. Pensar que estar cómodo es estar bien. Pensar que si no duele, entonces es correcto. Pero hay ambientes donde te sientes tranquilo, no porque estés en paz, sino porque dejaste de exigirte, porque dejaste de cuestionarte, porque dejaste de moverte. Y eso no es paz, eso es estancamiento silencioso. Y lo peor es que no lo notas al principio, porque no hay un momento claro donde dices, esto me está afectando. Es progresivo, sutil, lento, empiezas a bajar el nivel, a conformarte un poco más, a dejar pasar cosas que antes no aceptabas, a adaptarte, pero hacia abajo. Y ahí es donde está la trampa, porque el ser humano se adapta a todo, incluso a lo que lo limita, incluso a lo que lo apaga, incluso a lo que lo aleja de quien realmente podría ser. Y llega un punto donde ya no sabes si ese eres tú, o es el ambiente. Y eso es más común de lo que crees. Personas con potencial, rodeadas de conversaciones vacías, personas con inquietudes, en entornos donde todo es superficial, personas que quieren crecer, pero están en lugares donde crecer incomoda. Y entonces pasa algo muy concreto, empiezas a reducirte, no porque quieras, sino porque encajar se vuelve más fácil que sostener quién eres. Y eso desgasta, porque una parte de ti sabe que no estás siendo del todo tú, pero como no hay conflicto externo fuerte, lo ignoras, lo justificas, lo suavizas, no está tan mal, podría ser peor, al menos estoy tranquilo, pero esa tranquilidad muchas veces es renuncia disfrazada, y aquí es donde tienes que hacer una pausa, porque esto no va de culpar a nadie, no va de señalar ambientes como buenos o malos, va de algo mucho más importante, ¿quién te estás convirtiendo dentro de ese entorno? Porque ese es el verdadero indicador. No cómo es el ambiente en sí, sino qué versión de ti aparece cuando estás ahí. ¿Te expandes o te contraes? ¿Te sientes más tú o menos? ¿Te impulsa o te adormece? Y aquí es donde muchas personas se engañan, porque esperan que el ambiente sea claramente negativo para justificar un cambio. Pero no siempre funciona así. A veces el problema no es que el ambiente sea malo, es que no es para ti. Y eso cuesta aceptarlo, porque no hay una razón fuerte para irte. No hay un motivo claro, solo hay una sensación, sutil pero constante, de que podría ser más, de que hay algo en ti que no está saliendo, de que estás funcionando por debajo de tu capacidad real. Y eso, si lo ignoras el tiempo suficiente, se convierte en frustración. No de golpe, poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que llevas tiempo sin sentirte realmente inspirado, sin sentirte retado, sin sentir que estás avanzando de verdad. Y ahí, ya no es solo el ambiente, eres tú, dentro de ese ambiente. Y eso es lo que tienes que mirar, porque no todo lo que te rodea tiene que cambiar, pero sí tienes que ser honesto con lo que te está afectando. Y a veces, el mayor acto de crecimiento no es adaptarte mejor, es salir. Pero antes de llegar ahí, hay algo que tienes que reconocer. Hay ambientes que no te destruyen, pero tampoco te construyen. Y quedarte demasiado tiempo ahí tiene un coste, no visible, pero real. Te acostumbras a menos,
Te acostumbras a no exigirte, te acostumbras a no escuchar esa voz interna que te pide más. Y poco a poco, dejas de ser quien podrías ser. No por incapacidad, por contexto, y eso es más común de lo que parece. Por eso esta frase es tan importante. No todo ambiente te edifica, pero no porque sea malo, sino porque no todos los lugares están alineados con la persona en la que te quieres convertir. Y esa diferencia lo cambia todo. Si esto te está resonando, escribe en comentarios entorno, porque reconocer que lo que te rodea influye más de lo que pensabas es el primer paso para cambiarlo. Ahora es donde esto deja de ser una idea y se vuelve algo que puedes sentir en tu propia vida. Porque es fácil escuchar no todo ambiente te edifica y a sentir, pero cuando empiezas a mirar de verdad, aparecen cosas que antes no querías ver, rutinas que repites sin cuestionar, personas con las que compartes tiempo, pero no dirección, conversaciones que no te suman, pero llenan el silencio, y poco a poco, te das cuenta de algo incómodo. No estás donde estás por casualidad, estás porque te has adaptado. Y adaptarte no siempre es crecer. A veces es sobrevivir. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Porque sobrevivir es mantenerte, pero crecer es expandirte. Y hay entornos donde te mantienes perfectamente, cumples, encajas, no hay fricción, no hay problema, pero tampoco hay evolución. Y eso es lo que empieza a pesarte con el tiempo, no de golpe, no de forma dramática, sino como una sensación constante de que algo falta, de que podrías estar en otro lugar, de que hay una versión de ti que no está saliendo. Y aquí es donde entra algo que mucha gente evita, la incomodidad de aceptar que tienes que cambiar de entorno o cambiar tu relación con él, porque cambiar implica decisiones, implica incomodar a otros, implica salir de lo conocido, implica dejar de encajar en ciertos espacios, y eso no es fácil. Por eso muchas personas se quedan, no porque sea lo mejor, sino porque es lo más cómodo. Pero la comodidad prolongada, cuando no hay crecimiento, se convierte en estancamiento, y el estancamiento termina pasando factura. Hay una microhistoria que lo explica muy bien. Una persona con muchísimo potencial, ideas, inquietudes, ganas de hacer cosas distintas, pero su entorno era siempre el mismo, mismas conversaciones, mismas dinámicas, mismas formas de ver la vida, y al principio, no pasaba nada, se adaptaba, participaba, encajaba, pero con el tiempo, empezó a notar algo. Cuando hablaba de sus ideas, no había respuesta. Cuando quería ir más allá, no había interés. Cuando intentaba crecer, había silencio, o incluso resistencia, no agresiva, no directa, pero estaba ahí, en forma de bromas, de falta de apoyo, de indiferencia, y eso, poco a poco, empezó a afectarle, no porque el entorno fuera malo, sino porque no estaba alineado con lo que quería construir, y llegó un punto donde tuvo que elegir, seguir siendo parte de eso, o empezar a distanciarse, y esa decisión fue incómoda, porque implicaba cambiar dinámicas, decir que no, pasar menos tiempo, buscar nuevos espacios, y durante un tiempo, se sintió solo, pero esa soledad era distinta, no era vacío, era espacio, espacio para pensar, para redefinirse, para conectar con lo que realmente quería, y poco a poco, empezó a rodearse de cosas distintas, nuevas conversaciones, nuevas perspectivas, nuevas exigencias, y ahí, empezó a crecer de verdad, no porque el entorno anterior fuera horrible, sino porque este nuevo entorno le exigía más, le devolvía más, le expandía más, y eso cambió su trayectoria. Y aquí es donde tienes que ser honesto contigo, no con lo que es cómodo decir, sino con lo que realmente estás viviendo, porque hay ambientes donde no te atacan, pero tampoco te impulsan, donde no te limitan de forma evidente, pero tampoco te permiten avanzar, y quedarte ahí tiene un precio silencioso. Empiezas a bajar el nivel sin darte cuenta, a conformarte con menos,
a normalizar lo que antes no habrías aceptado, y eso, poco a poco redefine quién eres, porque el entorno no solo influye en lo que haces, influye en lo que toleras, en lo que consideras normal, en lo que crees posible, y eso es más poderoso de lo que parece, porque no necesitas que alguien te diga que no puedes. A veces basta con estar en un lugar donde nadie lo intenta, y eso ya condiciona todo. Por eso es tan importante entender esto. No todo ambiente te destruye, pero muchos te limitan sin que te des cuenta, y ahí es donde tienes que afinar. No se trata de irte de todo, se trata de observar, de identificar, de darte cuenta de dónde estás creciendo y dónde solo estás manteniéndote, y empezar a hacer pequeños ajustes, no siempre radicales, pero sí conscientes, reducir tiempo en ciertos espacios, buscar otros que te reten, exponerte a cosas distintas, a conversaciones que te incomoden un poco, a personas que te hagan pensar diferente, y eso, poco a poco cambia tu dirección, porque empiezas a moverte hacia arriba, no por presión, sino por contexto. Y aquí viene algo clave, no siempre puedes cambiar tu entorno de inmediato, pero siempre puedes cambiar cuánto de ti inviertes en él, y eso ya marca una diferencia, porque dejas de absorberlo todo, empiezas a filtrar, a elegir, a no quedarte en automático, y eso es el inicio del cambio real, no en lo externo, en tu forma de relacionarte con lo externo, y cuando eso pasa, empiezas a notar algo, más claridad, más energía, más sensación de dirección, porque ya no estás disperso, ya no estás adaptándote a todo, estás eligiendo mejor, y eso cambia más de lo que parece. Y ahora es donde todo se vuelve claro, no perfecto pero claro, porque después de todo lo que has visto, ya no puedes decir que no lo sabías, ya no puedes seguir pensando que todo da igual, que cualquier ambiente sirve, que mientras no sea malo, está bien quedarse, porque ya entendiste algo que cambia las reglas del juego. No todo lo que no te hace daño, te está haciendo bien, y esa diferencia es la que separa a quien se queda igual, de quien evoluciona, porque hay personas que no están en entornos tóxicos, pero tampoco están en entornos que las impulsen, y viven años ahí, sin darse cuenta de que el problema no era evidente, pero sí constante, un desgaste lento, una reducción silenciosa de su nivel, de su ambición, de su claridad, y eso es lo que tienes que evitar, no el conflicto, no la incomodidad, eso forma parte del crecimiento. Lo que tienes que evitar es quedarte demasiado tiempo en un lugar donde no estás creciendo, porque el tiempo en el entorno equivocado no se queda neutro, te cambia, te adapta, te moldea, y lo hace sin pedirte permiso. Por eso no es una decisión ligera, no es algo que puedas dejar para más adelante, porque mientras lo dejas, ya está influyendo en ti, en cómo piensas, en lo que consideras normal, en lo que crees posible, y eso define tu vida mucho más de lo que parece. Pero aquí viene la parte importante. No se trata de culpar al entorno, se trata de asumir tu responsabilidad dentro de él, porque puede que no siempre elijas dónde estás, pero sí puedes elegir cómo te posicionas, cuánto te afecta, cuánto absorbes, cuánto permites que defina tu estándar. Y esa elección cambia todo, porque dejas de ser alguien que simplemente se adapta, y te conviertes en alguien que decide, que filtra, que elige con intención, y eso es poder real, no controlar todo lo externo, sino no dejar que lo externo te controle a ti, y cuando empiezas a vivir así, algo cambia dentro, empiezas a notar que ya no encajas igual en ciertos sitios, que ciertas conversaciones ya no te interesan, que ciertas dinámicas ya no te representan, y eso puede incomodar, porque implica distancia, cambio, incluso soledad en algunos momentos, pero esa incomodidad no es una señal de error, es una señal de crecimiento, porque estás dejando de adaptarte hacia abajo y empezando a moverte hacia donde realmente quieres ir, y eso siempre tiene un coste, pero también tiene una recompensa. Empiezas a encontrarte con espacios distintos, con personas que piensan diferente,
con conversaciones que te retan, con entornos donde no tienes que reducirte para encajar, y ahí algo se activa, empiezas a exigirte más, pero de forma sana, empiezas a ver más posibilidades, empiezas a moverte con más claridad, y poco a poco, te conviertes en alguien distinto, no porque hayas cambiado de golpe, sino porque has cambiado lo que te rodea, y cómo te relacionas con ello, y eso redefine todo. Por eso esta no es una reflexión más, es una decisión, una que tienes que tomar contigo mismo, porque ahora sabes algo que antes quizás no veías, sabes que el entorno importa, que influye, que condiciona, y que ignorarlo tiene consecuencias. Así que la pregunta ya no es si tu entorno es bueno o malo, la pregunta es, ¿te está acercando o te está alejando de la persona que quieres ser? Y esa respuesta no la puedes evitar, porque la sientes, aunque no la digas, aunque no la enfrentes, está ahí, y ahora tienes dos opciones: seguir igual, adaptándote, justificando, postergando el cambio, o empezar a hacer algo distinto. No radical, no impulsivo, pero sí consciente. Empezar a elegir mejor dónde estás, con quién estás, qué escuchas, qué permites, y eso poco a poco cambia tu dirección. Y aquí es donde quiero dejarte una frase, no para que la compartas, para que la recuerdes cuando tengas que tomar decisiones incómodas. No es el ambiente el que define tu vida, es lo que decides tolerar dentro de él. Piénsalo, porque eso te devuelve la responsabilidad y también el control. No sobre todo, pero sí sobre lo más importante, tu dirección, tu crecimiento, tu estándar. Y si algo de esto te ha resonado, no lo dejes pasar. Hazlo consciente. Escribe en los comentarios una palabra, decido, porque en el momento en el que decides dejar de adaptarte a cualquier entorno y empiezas a elegir dónde crecer, tu vida empieza a cambiar de verdad. Y ese cambio empieza ahora.